¿Y si reviven Scary Movie este año? Este video se me ocurrió hacerlo después de ver el tráiler de Scary Movie 6, película que se estrena en junio de este mismo año 2026 y que promete revivir la saga. Por esta razón, a ser fan de la saga, me decidí por hacer un video completo sobre estas películas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¡Púdrete, cuatro ojos! Pero bueno, para el que esté más perdido que payaso en un velorio y no tenga ni idea de qué se trata en esta saga de películas o no haya visto ninguna de este estilo, cosa que lo veo un poco raro, pero bueno, todo puede ser, la saga trata de parodiar películas originalmente de terror con tonos de humor negro y sexual, aunque ya veremos que esto lo fueron cambiando después con el tiempo, por lo cual se perdió un poco la idea original. Como se estrena la parte 6, lógicamente, hay 5 partes anteriores. De cada una vamos a hacer un análisis y vamos a explicar la trama, aunque bueno, la trama no es importante para nada, ya que la idea es reírse de los chistes boludos que hacen, nada más. También repasaremos a las películas que parodian, porque, bueno, como les estaba explicando antes, hacen referencia en cada película a varias películas al mismo tiempo diferentes. Al principio de estas parodias veremos que eran 100% a películas de terror, que básicamente era el chiste y, como les digo, la idea original de la saga, cosa que después vamos a ver cómo esto cambia y, en mi opinión, caga en todos los sentidos a las últimas películas. Aparte de todo esto, voy a hacer un análisis de cada chiste y a mostrar los mejores, al menos para mí, ¿no? Por gusto personal. Para arrancar, dividamos estas películas en 3 partes. Primero, las mejores, que entrarían en la 1 y la 2, las cuales están dirigidas y protagonizadas por los hermanos Wayans, muy conocidos por hacer Pequeño pero Peligroso o ¿Y dónde están las rubias? ¡Ay, qué hermoso hombre de chocolate! Oigan, no tienen nada que hacer. Todas películas de humor muy conocidas y bueno, estos mismos crearon la saga y la idea original, siendo el humor negro y sexual el punto fuerte de las dos primeras. Por eso tiene clasificación R, o sea, para mayores de 18 años, y fueron el humor que hicieron popular a la saga. Por eso esto cambia en la segunda parte, la cual son las que zafan. Acá dejaríamos, o al menos yo, a la 3 y la 4, siendo ambas muy bajas en calidad de chistes y con el fin de recaudar más guita, cambiaron la clasificación de clasificación R a PG-13, es decir, para mayores de 13 años, cambiando la esencia del humor, reemplazando los chistes sexuales a chistes de golpes. ¡No me llevarán con vida! Volveremos a la cama. Pero bueno, realmente creo que esto zafa. A mí me gustó mucho la 3, no tanto la 4, pero donde todo cae es en la parte final, que es en la 5, siendo esta la peor de todas porque ya ni el elenco original de las primeras está, los chistes son malísimos, la trama es pésima y ni siquiera cargan a películas de terror que ya parodian cualquier pelotudez acá. Y por eso es que promete y da un poco de ilusión la parte 6, porque aparece el elenco original de la parte 1 y 2. Así que ya aclarado esto, vamos a arrancar. Oye, Cindy, te traje hielo para tu mano. Pero antes de seguir con esto, que falta la mejor parte del video todavía, les quería recomendar Keishi Urban, mi tienda de relojes económicos y muy facheros, todos traídos totalmente a mi gusto personal. Tienen la web como siempre en la descripción, pueden entrar y revisar todo lo que quieran, consultar lo que necesiten en el Instagram de la tienda que está en la parte de abajo de la web. Todos los pedidos son con envío gratis a todo el país. Y también podés abonar todo con Mercado Pago como único método de pago para que no tengas ningún problema de seguridad ni de ningún tipo y no te andes complicando la vida. Entrás, elegís el que más te guste, llenas tus datos, pagás y esperás tu reloj. Ya sabes, si les interesa, enlace en la descripción como siempre. Para arrancar tenemos Scary Movie 1, considerada la mejor de la saga por el público general. Para esta primera historia tenemos a los siguientes personajes: a Cindy como la protagonista adolescente media boluda, Cindy. a Bobby como el novio de Cindy, el cual se la pasa toda la película intentando mojar la chaucha, a Brenda como la amiga falsa y criticona, a Jory como el hermano falopero de Brenda y como el mejor personaje de la saga, o al menos para mí. Bueno, tenía un fantástico trasero. Hablo de que era un banco. Y a Buffy como la amiga torranta. Que un detalle interesante sobre este personaje, que es que cuando lo presentan, Brenda nombra que la vio Buffy haciendo algo en una fiesta y la fiesta es de Puff Daddy. Amigo, Sean hizo una fiesta este verano. ¿Sean? Sí, Puff Daddy. Seguramente lo conozcan porque es un muchacho que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Después tenemos a Greg como el rubio agresivo que lo descansan por tener el titán muy reducido. Es que cerraron el agua caliente en las duchas, ¿sí? Y por último a Ray, como el novio de Brenda, que jode toda la película con que es gay. ¿Sabes lo que le hacen a los jóvenes en prisión, tonta? ¿Has escuchado de esos depravados que solo esperan carne fresca?
Es cierto, llamemos a la policía enseguida. Y estos serían nuestros personajes principales, aunque después tenemos a personajes secundarios pero importantes como por ejemplo a Duffy, como el hermano con retraso de Buffy, el cual es policía. Huele mis dedos. ¡Ah, qué rayos es eso! Mi trasero. También tenemos a este policía que no es tan importante, pero bueno, tiene una escena en la cual le muestra fotos a Cindy sobre el posible crimen, que en realidad son todas fotos suyas en calzones. Y por último, una mención especial para la profesora de gimnasia, que es tremendo trabuco y bueno, el chiste sobre ella no lo puedo poner porque me baja ni cagar a la mierda. Para arrancar, la película trata sobre un asesino que hace cagar a esta rubia, así que de entrada, para arrancar, esta película empieza parodiando a Scream. Como el asesino hace cagar a la rubia esta, ¿sabes que no me acuerdo si era rubia el personaje? Lo escribí en el guión como rubia, me parece que me está un efecto Mandela de la puta madre, boludo. Sí es rubia, boludo, no era un efecto Mandela, era la verdad. Bueno, lo voy a dejar así, boludo. Qué desastre que soy, la puta que me parece. Como el asesino hace cagar a la rubia, va a la televisión a entrevistar a los compañeros de escuela y le preguntan a Yori si la conocía. Y después la periodista le pregunta qué le hubiese gustado decirle por última vez a la rubia y se genera literalmente un himno de esta película. ¿Qué te hubiera gustado decirle a Drew? ¡Corre, perra, corre! Un detalle interesante sobre esta periodista es que se chamulla a Duffy para sacarle información sobre el crimen. Hola, Gale. Gale se los traga. De chico este chiste nunca lo había entendido. Claro, qué inocente que era, por favor. Por el crimen de la rubia, a Cindy le parece raro que sea justo un año después del crimen que ellos hicieron mientras iban en el auto y atropellaron a un hombre. Hombre al que después lo tiran al agua. Es decir, acá parodian a Sé lo que hicieron el verano pasado, que sería la segunda parodia base de la película. Por esto el asesino acosa a Cindy poniéndole notas diciéndole Sé lo que hicieron el Halloween pasado. Y vemos un flashback de ellos en un picnic. Pero bueno, en realidad se refería al tipo que hicieron cagar. Acá realmente voy a remarcar algo, si bien quería dejar los mejores chistes para el final, pero bueno, voy a hacer la excepción porque este es espectacular. Vieron que en las películas de terror, al menos en las antiguas de slasher y demás, siempre el asesino está acechando a lo lejos al protagonista, la cual se la queda mirando un periodo de tiempo y después cuando vuelven a mirar, el asesino ya no está más. Bueno, acá hacen lo mismo, pero muestran cómo se esconde atrás de un árbol. Chiste espectacular, muy sutil, pero muy bueno. Después de esto, el asesino hace cagar a Greg. Después se pone a acosar a Cindy y justo ahí a Bobby se le cae un cuchillo y unos guantes casualmente cuando está con ella. Entonces, bueno, se lo llevan en cana. Después Cindy se da cuenta de que no era él porque mientras estaba preso el chabón, el asesino la vuelve a llamar. Después Cindy se cruza con Ray y le pregunta si lo vio a Bobby. Si ves a Bobby, dile que lo amo. Sí, si veo a Bobby, le diré que lo amo. Después el asesino hace cagar a Buffy en la escuela y acá juegan con el humor de que la tipa no se cree que todo es real. O sea, hasta le corta la cabeza y sigue hablando, era re densa. Después tenemos a Brenda, la cual no la hace cagar directamente porque se pone a hablar en medio de la película y la matan los mismos espectadores de la sala. Dato de color sobre esta parte, en la pantalla del cine se ve una parodia de Titanic y el muchacho este que aparece acá es Keenan Wyatt, director de la película y hermano de los dos protagonistas. En el medio de todo esto pasan un montón de cosas. El asesino hace cagar a esta piba enfrente de la entrevistadora y de paso, bueno, hacen una parodia del proyecto de la bruja de Blair. Y bueno, también mata a esta piba que la hace cagar, aunque en realidad se mata sola, pero bueno, ahí está. Y al final, para resolver el problema, Cindy dice que va a hacer una fiesta discreta en su casa y que inviten a todos con discreción. ¡Oigan! ¡Fiesta en casa de Cindy! ¡Mujeres blancas y ebrias para todo el mundo! Ahí primero se pone tensa, ahí se pone en pedo y moja la chaucha con Bobby. Y bueno, con Yori y los faloperos se genera otra parodia que es la del sexto sentido. Ahí entra el asesino a matarlos, pero al final se queda a ranchar con ellos. ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay, qué buena está! Y de paso también parodian a Viernes 13. Y acá mezclan fuertísimo todo. Primero un asesino faquea a Bobby y después Bobby se vuelve re loco y le mete un corchazo a Yori. ¡Ay, me dio en un pulmón! Después aparece Ray y resulta que los dos son gays que se volvieron locos y se hicieron pasar por el asesino. Aunque al pedo porque aparece el asesino real y cagan los dos. Y acá se empieza a pelear Cindy con el asesino parodiando a Matrix y a El Tigre y el Dragón. Después de todo esto el asesino se escapa y todo termina con Cindy dándose cuenta de que el asesino es Duffy, que se hacía el boludo que no tenía retraso un carajo y además era terrible fachero. Ah, y hacen una parodia de Los Sospechosos de Siempre. Posiblemente de las mejores parodias de toda la saga. Bien, ahora vamos a repasar con contextos los mejores chistes, o al menos para mí. Cuando aparece Buffy por primera vez con las chicas para entrar a la escuela, Cindy le da un espejo y Brenda le da un labial. Y Cindy le dice que no use eso porque experimentan con animales. Y le da este folleto. Seguido de esto pasa este tipo de la calle y el tipo les pide plata, pero Cindy le da un sándwich. ¡Te dije $1, perra! Después tenemos el chiste entre Bobby y Cindy, que es en el que Bobby le está pidiendo a cada rato a Cindy que le acaricie la rata. Bobby, ¿qué estás haciendo? Solo quiero que lo toques. Tócalo un poquito. Solo tócalo.
Un poquito, por favor. Después de chocar al tipo en la carretera, se levanta y este se quiere ir. Y mientras ellos están discutiendo qué hacer con el cuerpo, le tiran una botella. El chiste de Buffy cuando gana el premio de la escena dramática es espectacular. Primero gana por actuar una escena dramática mientras le están haciendo cagar el novio enfrente. Después deja de llorar y empuja a la rubia que le vino a avisar que ganó. ¡Gané! ¡Fue la perdedora! Después le tiran un florero en la pasarela mientras celebra. Y por supuesto no puede faltar la escena icónica del llamado a Yori. El asesino llama a Yori para intimidarlo y hacerlo asustar. Y este está repasado con los faloperos y se genera cine. ¿Qué onda? Encima el asesino es un tipazo porque se copa la joda, boludo. Es espectacular. Acabo de encontrar un video hecho con IA muy bueno en el que el Duende Verde está llamando a Peter. Espero que no me traiga problemas de copyright porque es buenísimo. Y estás tú solo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? Oye, agarra el teléfono. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Duki, agarra el teléfono. Hola. ¿Qué onda? Y bueno, chistes sueltos y cortos hay miles, como por ejemplo este en el que Cindy se afeita la lengua, o como este otro en el cual un tipo se autoboletea por culpa de Cindy. ¿Qué estás esperando? ¡Púdrete! Y también otros memorables e icónicos como el de Rey en el baño del cine, que no puedo poner por obvias razones, pero bueno, seguro ya lo saben. Pero bueno, algo que todas las películas de Scary Movie tienen son los chistes de golpes. ¡Cindy! ¡Tu trasero está gordo! ¿Cuál es mi nombre? ¡Marco! Si bien esta no tiene tantos como las próximas, está lleno también. De la segunda película también con personajes de la 1, agregando a este pelado de lentes en silla de ruedas y al mayordomo con la manito toda asquerosa, con la participación especial del loro bardero. Hola, pajarito. ¿Poli quiere una galletita? Quiero el trasero de tu mamá. ¿Qué me dijo este animal? La película arranca parodiando a El Exorcista, siendo la mejor parodia, en mi opinión, de toda la saga. Considerada la mejor primero porque me hace reír y segundo porque me alivianó bastante el cagazo que le tenía a la original de chico. Y bueno, también aprovechan y meten una parodia de The Amityville Horror. Muy buenos recuerdos de esta parodia del Exorcista, de verdad, muy buenos. ¡Al diablo! Padre, ¿que no se da cuenta del daño? Como la película es bastante más desordenada en trama que la anterior, voy a tratar de dar un repaso rápido de la trama y a comentar las películas parodiadas, para no hacernos tanto lío. Para empezar, el profesor de la escuela quiere investigar una casa embrujada para probar que hay vida después de la muerte. Para esto, junta gente traumada y ahí junta a los muchachos protagonistas de la 1. Y se lleva como personajes extras a este pibe, que es literalmente el Bobby de la película anterior, pero bueno, un poco disfrazado. Y aparecen estas dos pibas, que una solo aparece para hacer una parodia de Poltergeist y la otra aparece como chica linda y chamullable. Entran a la casa y ahí aparece Hanson con su manito toda loca, que es el mejor personaje de la película en mi opinión, y cuando entran a la casa le presenta la habitación y ahí aparece el gato con el que se genera la parodia de Rocky. Como la película se basa en una casa embrujada, está claramente parodiando a The Haunting, aunque en el medio meten una parodia de Hannibal. Cloroformo tranquilizantes drogó a mi amigo. ¿Yo? No, él las traía en su equipaje. Ah, y aparece este muchacho que se ríe, que es el mismo de este meme. What are you doing? Me? Just hanging around. También parodian una publicidad de Nike. Hay que reconocer que de 3/4 de película para adelante ya empiezan a parodiar cualquier cosa literal, y siento que es puro relleno, no se siente tan fresca como la primera. Como en esta que parodian a Hey, ¿dónde está mi auto? O a Twister, que aparece una vaca voladora en la casa. Pero bueno, no todas las parodias son malas. Está esta que me gustó bastante, que es de What's Lit Bennett, o esta de A Knight's Tale. Aunque la mejor para mí es el payaso que aparece para llevarse a Rey abajo de la cama. Primero porque el payaso aparece para asustarlo, y después se da vuelta la tortilla y el payaso es quien quiere irse a la mierda. Oye, ¿qué estás haciendo? El tío Rey tiene su propio juego. ¡Ay, saca tu dedo de ahí! Y bueno, la película trata de eso. Entran a un lugar embrujado y el fantasma les rompe la bola. Después posee el cuerpo del tipo de la mano y se pelean hasta hacerlo cagar junto con el fantasma. La trama de esta película es malísima, como podrán ver, pero bueno, la verdad que lo interesante son los chistes, ¿no? Así que vamos a repasar los mejores. Cuando llega Cindy a la casa, el tipo de la manito se sorprende del parecido con la anterior mujer de la casa. Tienes la misma nariz. Tequi, tequi, tequi. Pipu, pipu, pipu. Después se le caen las cosas de la mochila y primero le ole la tanga y después se mete el cepillo de dientes de ella en la boca. Chistes memorables de esta película hay muchos, como por ejemplo cuando llega esta tipa y les pide una silla.
Lo calenté para ti, es el mejor asiento en la casa. También está el chiste de cuando están comiendo los panes. Los preparé a mano. Gracias. Un chiste excelente también es cuando Cindy se pelea con el gato y lo quiere apuñalar con una botella cortada. La verdad que hay un montón de chistes sueltos que no tienen nada que ver con la trama y que están bastante bien. Como cuando la planta de Faso se enrola a Yori con una sábana y se lo empieza a fumar. O también como la de este tipo haciéndose una automamada. Y para mí el mejor chiste de toda la película es cuando este pelado está colgado de la ventana por caer y viene a rescatarlo el de la manito. ¡Dame la otra, a la derecha! ¡No puedo dártela! ¡Acabo de ir al baño! Así que podemos llegar a decir que esta película está bien. Muy buena, no tanto como la primera, pero está bastante bien. ¿Tú qué opinas, Ray? Compré el vestido el viernes, yo bajé por una banana. Para la tercera parte tenemos una película que es mucho más inocente. Ya dejando de lado los chistes sexuales más 18, empieza todo a ser mucho más paródico. Y si las anteriores estaban flojas en trama, esta literalmente no la tiene. Es como una especie de sketch de 1 hora 24 minutos, el cual tiene algún que otro chiste bastante bueno, como por ejemplo el de este perro manejando un tractor, o el de esta señora peleándose con la tipa de la tele. ¿Qué te vas a cepillar? ¿Qué te vas a cepillar? Pero en general es una película que se siente muy vacía en cuanto a trama. Si bien ninguna película de estas tiene una trama importante, sumaba un poco de puntos que le hayan metido un poco de ganas a un principio y un final coherente. Pero bueno, esta película tiene chistes menos pesados y más boludos. ¿Todo en orden? ¿Te sucede algo? La película trata sobre Charlie Sheen, que vive en el campo con su hermano, en el que empiezan a pasar cosas raras. Así que como primer parodia base tenemos a Señales. Charlie se pelea mucho con su hermano porque este flashea ser rapero. Y ya no te ocupes de... Que bueno, esto claramente es una parodia a Eminem en 8 millas. Y otra historia es la de Cindy, que ella está con el tema del video de la pendeja que sale de la tele. O sea, acá tenemos a Laro como segunda base parodia. ¡Levántate, asquerosa bruja! Y bueno, el video que tenés que ver para que te llame la pendeja diciendo que te va a boletear en 7 días está ligeramente alterado, por supuesto, y me gustó, me hizo reír. Pero bueno, un chiste destacable también puede ser en el que aparece Michael Jackson y le sacan la nariz. Esta película tiene muy poco rescatable, la verdad, porque es todo más infantil por el tema de la clasificación. ¡Toma esto, desgraciada! Entonces hay mucho chiste de golpes, pero muchísimos. Riesgos, yo sé que... ¡Ay! Y por último dejando este chiste de los marcianos meando por el dedo, que es afable, qué sé yo, me reí un poquito. Y de acá directamente pasamos a la parte 4, siendo esta el comienzo del fin para la saga como la conocían. Acá se sigue la historia de Cindy, siendo el único personaje todavía que resistió, apareciendo en todas las películas de la saga hasta ahora. Aunque bueno, también aparece Brenda, que mucha gente no la recuerda, pero bueno, ahí está. Resulta que Cindy tiene que cuidar una vieja que no puede hablar ni prácticamente moverse, que está en una casa embrujada con un pendejo chino pálido que viene a romper las bolas. O sea, acá parodian a la maldición. Y por otro lado tenemos a este muchacho que tiene que salvar a sus hijos de una invasión alienígena. Entonces acá tenemos como otra base a la Guerra de los Mundos. Ah, y también se enamora de Cindy, que justo es su vecina, junto con la casa embrujada y la vieja que no habla. Dentro de todas las parodias tenemos a El Juego del Miedo con Shaquille O'Neal, A Secreto en la Montaña, Juego del Miedo de nuevo, pero la 2, A Golpes del Destino, siendo esta la parodia más recordada de toda la película porque aparece Tyson, y La Aldea, siendo esta la peor parodia de toda la saga, o al menos para mí. Y también en esta aparece Michael Jackson con estos pebetes. Un detalle muy interesante sobre esta película, que en realidad es un detalle mío, que yo tengo el recuerdo, es que la escena de la tormenta me hace acordar mucho a este meme del perro cagando. ¡A esto le llaman tormenta! ¡Sopla, hijo de perra! ¡Sopla! Esta película realmente recuerdo que la vi de chico y me gustó. Hoy la vi y no me parece la gran cosa. Zafa, es disfrutable, pero no es mejor que las 3 anteriores. Se va dejando muy pocos chistes buenos realmente en comparación con las anteriores, y realmente yéndole muy mal en taquilla y en crítica a comparación de las anteriores. Aunque bueno, dejan algún chiste rescatable, no vamos a negar. Y por último, Scary Movie 5, siendo esta la peor en crítica, taquilla, trama y chistes, sin la clasificación R y ya sin ningún personaje principal de las películas anteriores, siendo la única película en la que no aparece Cindy y ni siquiera aparece Brenda, es considerada como la que había terminado con la saga, o al menos hasta ahora. Es el famoso último clavo del ataúd. Pero bueno, ¿de qué se trata esta? Primero trata sobre una cabaña en el bosque. En esta cabaña, Snoop Dogg y Mac Miller entran y encuentran a 3 nenas perdidas.
poseídas, o sea, acá están parodiando a mamá. Las llevan a la casa con sus tíos y en esta casa pasan cosas paranormales, es decir, tenemos como segundo eje a actividad paranormal. Pero en el medio hay muchas parodias, como el del planeta de los simios, a El Origen y El Cisne Negro. ¿Qué mierda tiene que ver esto con películas de terror igual? Absolutamente nada. Lo único que tiene esta de Scary Movie es el nombre nomás, literal. No quiero repetir lo que ya dije. Repito, no quiero repetir lo que ya dije. Ay, me está dando algo de la risa de este pelotudo y tu chiste de mierda. Los chistes son horribles y muy largos y la mayoría, como no, son de golpes. ¿Lo ves? No hay nada de qué preocuparse. Aquí te protegeremos y nada malo te pasará. Y como esta recaudó apenas 80 millones siendo la peor de la saga, la dejaron abandonada hasta junio de este año, que esta 6 parece prometer bastante, así que veremos qué pasa. Y bueno, nada más, hasta acá llegamos con las películas y con este video de mierda. Si quieren unirse al Discord del canal, como siempre, enlace en la descripción. Métanse, hablen conmigo, no sean forros. ¿Entienden, pelotudo? Si quieren algún video en específico, me pueden comentar por acá abajo o en Instagram, que siempre estoy hablando con ustedes. Siempre me recomiendan videos, películas y todo, personajes y todo, y yo, bueno, los tomo en cuenta. Y nada más, muchachos, eso. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte. Y estás tú solo. ¿Qué onda? ¿Qué? Oye, agarra el teléfono. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Duki, agarra el teléfono. Hola. ¿Qué onda?